Hoy en Matemática para Todos continuaremos con algunos conceptos y nociones sobre estadística descriptiva. Ahora hablaremos del muestreo no probabilístico. En la clase anterior hablábamos sobre el muestreo, pero sí el probabilístico. El muestreo no probabilístico es también conocido como no aleatorio. En este método los elementos de la muestra son elegidos según el criterio del investigador. Pueden haber subdivisiones de este tipo de muestreo. Está por conveniencia, bola de nieve, por cuotas y discrecional. En muestreo por conveniencia, la selección de la muestra se hace por el criterio o por la facilidad que tiene el investigador con ciertas características del estudio. El muestreo por bola de nieve se realiza en poblaciones donde los elementos no son fáciles de acceder a ellos y cada uno de los sujetos de estudio propone a otros haciendo un efecto acumulativo parecido a una bola de nieve. Es decir, por ejemplo, que alguien sugiere a un amigo, este amigo sugiere a otro y así es como se toma la muestra de datos de estudio, objetos de estudio. El muestreo por cuotas, aquí la población se divide en estratos y se establece una cantidad de individuos para la muestra de cada estrato. La forma en que se selecciona esta cantidad es al azar o en el sentido de que lo decide, más bien dicho, el investigador. Si recordamos, a diferencia del muestreo que veíamos probabilístico por estrato o estratificado, lo que se hacía era obtener un número de cada estrato, pero era proporcional a la cantidad de elementos que contenía cada uno de esos estratos. Aquí en el muestreo por cuotas, aunque hay estratos, la cantidad de elementos se elige convenientemente o por el criterio del investigador. El muestreo discrecional, los miembros de la muestra se seleccionan en base al conocimiento y el juicio del investigador. Veamos algunos ejemplos. Vamos a determinar el tipo de método no probabilístico que se aplica mejor a cada uno de los casos. Por ejemplo, para una investigación que se desea realizar una encuesta sobre preferencias alimentarias en el almuerzo y las personas con las que se tiene mayor facilidad de contacto son los miembros del Departamento de Administración Académica. Si observamos o leemos detenidamente el problema, se tiene o hay acceso fácil o conveniente a un cierto grupo de personas a las cuales se pueden encuestar. Entonces, aquí el método que vamos a utilizar es por conveniencia, porque hay una facilidad en un cierto grupo de, digamos, de la empresa, digámoslo así. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso dice, para una investigación se desea saber sobre las costumbres de miembros delincuenciales recluidos en los centros penales de El Salvador. Para ello se va a realizar una encuesta a personas cercanas y familiares de los reclusos. En este caso se va a tratar de contactar a las personas cercanas y estas personas cercanas van a sugerir a otras personas, como por ejemplo los familiares pueden sugerir amigos o personas que son conocidas o podrían responder sobre las preguntas sobre un recluso, digamos. Entonces, en este caso, como uno va a sugerir al otro y es como una cadena, en este caso, el método que se va a utilizar es el del muestreo por bola de nieve. Veamos otro caso más. En un salón de segundo año se va a seleccionar 10 estudiantes para participar en un concurso de becas. Si analizamos el problema, con lo que dice podemos quizás analizar el hecho de que si se va a hacer que participen para una beca, se van a seleccionar a las personas que sean o que tengan mejores resultados, a los mejores estudiantes dentro de la sección de segundo año. Entonces, en este caso es un método discrecional, porque el investigador, que en este caso, por ejemplo, sería el docente, necesita o bajo su criterio o su juicio, él va a seleccionar a los 10 mejores estudiantes o a los 10 estudiantes más sobresalientes dentro del grupo. Para el siguiente caso, se hace un estudio de un comedor sobre el consumo de café y se realiza una encuesta a 15 hombres y 15 mujeres. Se observan aquí hay dos grupos. Esos dos grupos vendrían a ser los estratos, hombres y mujeres.
aquí se ha seleccionado una muestra específicamente de la misma cantidad, tanto de hombres como de mujeres, no importando si, por ejemplo, la cantidad de hombres era mayor que la de mujeres, ¿verdad? Simplemente se decidió que la misma cantidad de hombres iba a ser la misma cantidad de mujeres a entrevistar. Entonces, en este caso es un método por cuotas, que recordemos que toma los estratos y selecciona una muestra de acuerdo al criterio del investigador. Ahora hablemos de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recordemos que los datos agrupados son aquellos que se encuentran en intervalos. Las medidas de tendencia central nos van a permitir determinar los promedios o valores centrales de una serie de datos. Algunas medidas de tendencia central son media aritmética, moda y mediana. La media aritmética para datos agrupados en intervalos se puede representar con X barra o la letra griega mu, que es la sumatoria de las frecuencias por el punto medio de cada clase entre el total de datos. F es la frecuencia absoluta, PM es el punto medio de cada clase y N es el total de datos que se tiene. La moda, para eso hay que primero calcular la clase modal. La clase modal es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Para determinar la moda se tiene que utilizar esta fórmula que está acá. La moda se representa como X y arriba tiene como un sombrerito, ¿verdad? Es igual a LI, que es el límite inferior del intervalo de la clase modal, más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. Ahora, ¿quién es delta 1? Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la clase anterior, es decir, la que está arriba. Mientras que delta 2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior, es decir, del intervalo que está abajo. Para la mediana también hay que determinar primero la clase de la mediana. En este caso, no vamos a enfocarnos en la frecuencia absoluta, sino en la frecuencia acumulada. Contiene, lo que tenemos que hacer es dividir n entre 2, que n, recordemos, es la cantidad de datos, y luego vamos a ubicar o vamos a seleccionar la clase donde se ubique esa cantidad en la frecuencia acumulada. Luego vamos a utilizar la fórmula que está acá. Es límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, al intervalo que está arriba, entre la frecuencia absoluta del intervalo, todo multiplicado por el ancho de clase. Veamos un ejemplo. Nos da la siguiente tabla de datos que corresponde al tiempo que los estudiantes dedican a una materia en específico, a repasar. Y se encuestaron, más bien dicho, 50 estudiantes y se obtuvieron los siguientes datos que están aquí en esta tabla. Vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Como los datos están agrupados en intervalos, vamos a utilizar las fórmulas anteriores. Si se fijan, la mayor cantidad de estudiantes prácticamente no le dedica tiempo a las materias para repasar. Bueno, recordemos que para realizar o calcular la media aritmética necesitamos el punto medio. El punto medio, para recordarlo, es el límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, si tomamos 0 más 15 entre 2 es 7.5. 15 más 30 entre 2, 22.5. 30 más 45 entre 2, 37.5. 45 más 60 entre 2 es 52.5. 60 más 75 entre 2 es 67.5. Y así sucesivamente. Si recuerdan, la fórmula de la media es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre el total. Entonces aquí nos hace falta todavía multiplicar este punto medio por la frecuencia, que es el número de estudiantes de cada clase. Entonces multiplicamos lo que obtuvimos en esta columna por lo que está en esta otra. Entonces, al hacer la primera multiplicación, que es 18 por 7.5, es 135. Luego 8 por 22.5 es 180 y así con cada una de las clases. Puedes comprobar los resultados realizándolo en tu calculadora. Ahora que ya tenemos esta parte de aquí arriba, este símbolo que está acá
que se llama sigma, representa sumatoria. Entonces, tenemos que sumar todo esto de acá, ¿verdad? Entonces, lo vamos a sumar, que es lo que está aquí arriba, y lo vamos a dividir entre el total de datos. Eran 50 encuestados. Al hacer la división, obtenemos 33, es decir, que los estudiantes repasan un promedio de 33 minutos a la semana la asignatura o cualquier asignatura. Ahora vamos a calcular la moda. Para la moda necesitamos determinar la clase modal. La clase modal es la clase o intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, esta. Las demás tienen frecuencias menores a 18, entonces esta va a ser la clase modal. Luego que ya buscamos la clase con mayor frecuencia absoluta, tenemos que encontrar los valores de delta. Recordemos que delta 1 es la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la anterior. Como arriba no hay otro intervalo, es 0. Entonces 18 menos 0 es 18. Ya tenemos el valor de delta 1. Delta 2 es la diferencia entre este y el posterior, es decir, 8. La frecuencia de intervalo que está abajo. 18 menos 8 es 10. Ahora, como esta es nuestra clase modal, el límite inferior es este de acá, es 0. El ancho de clase se obtiene restándole a 15, 0, eso es 15. Ahora, si sustituimos eso en la fórmula que teníamos, es 0 más 18 entre 18 más 10 por 15. Y esto nos da 9.64. Esta sería la moda de nuestra serie de datos. Para el caso de la mediana, tenemos que utilizar las frecuencias acumuladas. Ahora, ¿cómo se calcula o se determina la frecuencia acumulada? Para la primera clase simplemente solo se repite este valor, es 18, ¿verdad? Ahora, para la siguiente hago una suma. A 18 le sumo 8, esto da 26. A 26 le sumo 10, esto da 36. A 36 le sumo 7, esto da 43. A 43 le sumo 2, esto da 45. Y a 45 le sumo 3, da 48. 48 más 1 es 49 y 49 más 1 es 50. Si se fijan, el resultado final tiene que ser igual al total de datos que teníamos al inicio, que es n. Si no, significa que hay algún error. Ahora, la frecuencia acumulada es importante porque nos va a servir para la mediana. La clase o el intervalo de la mediana va a ser aquel que contenga a n entre 2. Como n es 50, entre 2 es 25. Entonces buscamos en la frecuencia acumulada donde me cabe a primera instancia el 25. Aquí no, aquí sí. Aquí ya se acumularon 26, uno más de lo que necesito. Entonces aquí esta es la clase de la mediana, la de 15 a 30. Entonces determinemos los datos que vamos a sustituir en nuestra fórmula. La frecuencia acumulada anterior es la que está arriba de la frecuencia acumulada de esa clase, que es 18. La frecuencia absoluta es la frecuencia que tiene el intervalo, que es 8. El límite inferior es este, es 15. N es 50 y el ancho de clase pues es 15, ¿verdad? Ahora vamos a sustituir esos valores en la fórmula y al obtener o al hacer este procedimiento, ¿verdad? Esto nos da 28.125 y este sería el valor de nuestra mediana para nuestra serie de datos. Ahora hablemos de las medidas de posición para datos no agrupados. Recordemos que los datos no agrupados son aquellos que no están en intervalo. Las medidas de posición son números que dividen el conjunto de datos en partes iguales. Se usan para describir la posición que tiene un subconjunto de datos ordenados con relación al resto de los demás datos. Dentro de las medidas de posición están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son los que dividen el total de datos en 4 partes exactamente iguales. Es decir, que dividen a la serie de datos asignando un 25% a cada una de las partes. El cuartil 2, que es el que se encuentra justo en medio, es lo que nosotros conocemos como mediano. Entonces, el cuartil 1 acumula hasta él un 25%. El cuartil 2 acumula un 50%. El cuartil 3
acumula un 75%. Y pues al final este cuartil 4 no se toma porque es el 100% de todos los datos, ¿verdad? Pero estos son los que más nos importa, el cuartil 1, 2 y 3. Para determinar la posición del cuartil en los datos, vamos a usar esta fórmula. Q sub K es igual a K por N entre 4. K corresponde al cuartil que puede ser el 1, 2 y 3. N corresponde al total de datos y 4 es porque los cuartiles dividen la serie de datos en 4 partes iguales. Ahora, si el valor que obtenemos es un número entero, pues el valor que toma esa posición, ese es el cuartil. En el caso que fuera un número decimal, lo que vamos a hacer es promediando los dos números que están entre esas posiciones. Para los deciles, la serie se divide en 10 partes exactamente iguales. A cada parte se le asigna un 10%, ¿verdad? Sumando un total del 100%. Entonces tenemos decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último pues acumula el 100%. El decil 1 acumula anterior a él un 10% y deja después de él un 90%, ¿verdad? Mientras que el decil 2 acumula hasta él un 20% y deja posterior a él un 80%. El decil 3 acumula hasta él un 30% y posteriormente un 70%. Y así sucesivamente con cada uno de los deciles. Para determinar la posición, nuevamente, solo la posición de un decil en los datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. D sub K es igual a K por N entre 10. Si se fijan, lo único que cambia es el cociente o la cantidad entre la que estoy dividiendo. K nuevamente es la cantidad en este caso de los deciles, que puede ser desde 1 hasta 9, N el total de datos y 10 porque se está dividiendo en 10 partes exactamente iguales. Nuevamente, si el valor es entero, pues directamente el valor que toma esa posición es el decil. Pero si fuese un número decimal, se hace promediando los valores que toman esa, o que están en el que está ese dato, las dos posiciones más cercanas. Para los percentiles, viene de la palabra por ciento, porque lo que hace es dividir la serie de datos ordenados en 100 partes exactamente iguales. Obviamente, al hacer una división de 100 del 100%, lo que hace es asignarle un 1% a cada una de las partes, ¿verdad? Entonces es como que tuviéramos un metro prácticamente, ¿verdad? Donde hay 100 centímetros. Entonces, aquí podemos tener un montón de percentiles, hasta el percentil 99 podemos calcular, ¿verdad? Aquí puede ser desde el 1 hasta el percentil 99. Entonces, los percentiles, nuevamente, la fórmula para calcular la posición del percentil es K por N entre 100. Veamos un ejemplo. Determinemos el tercer cuartil, es decir, número 7, y el percentil 80. Bueno, esta serie de datos corresponde a las edades de un grupo de 20 personas. Entonces, aquí tenemos los 20 datos, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer, como decíamos en la definición de estos datos o estas medidas, más bien dicho, de posición, corresponde ordenarlos. Necesitamos que estén ordenados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ordenarlos de forma ascendente. El más pequeño es 5, luego 8, 9, 10, 12 aparece dos veces, 14, 15, 18, 20, 21 aparece dos veces, 24, 28, 35 aparece dos veces, 36, 45, 47 y 55. En total, aquí tenemos los 20 datos. Ahora que ya los tenemos ordenados, vamos a calcular el cuartil 3. Para el cuartil 3 vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? El valor de K en este caso es 3, N es 20 porque es la cantidad de datos. Si hacemos esta operación, 3 por 20 entre 4, eso es 15. No es que este sea el cuartil, perdón, sino es la posición de nuestro cuartil número 3. Entonces contamos cuál es el elemento que está o el dato que está en la posición 15 luego de haberlos ordenado.
Si se fijan, el dato que tiene esa posición es el 35. Entonces, nuestro cuartil 3 tiene como valor el 35. ¿Ya? Ahora, para el decil 7, lo que cambia, recordemos, es que ahora ya no va a ser dividido entre 4, sino entre 10. K es el valor del decil, que es 7. N, pues es la misma cantidad de datos. Al hacer esta operación, obtenemos que es 14. Recordemos, esta solo es la posición de nuestro decil. Entonces, vemos cuál es el elemento que está en la posición 14. Aquí yo seleccioné 35, que no era. Entonces, si nos fijamos, el elemento que está en la posición número 14 es el 28, ¿verdad? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15 y 16. Entonces, el que está en la posición 14 es 28. Ahora, para el caso del percentil 80, lo que va a cambiar, recordemos aquí, el valor del percentil es 80, n es 20, y el valor se va a dividir, o el producto se va a dividir entre 100. Luego, eso nos da 16. Entonces, el elemento o el dato que está en la posición 16 es el 35. Entonces, ya tenemos el cuartil 3, decil 7 y nuestro percentil 80. El cuartil 3, recordemos que es aquel que está dejando atrás de él un 75% y posterior a él un 25% de los datos. El decil 7 acumula antes que él un 70% y posteriormente un 30%. Y el percentil 80 deja un 80% posterior a él y un 20%, perdón, un 80% anterior a él y posteriormente un 20% de los datos ordenados.